La vida siempre será una lucha. Pablo dijo antes de morir: he peleado la buena batalla. Y hablando del pueblo de Israel, yo veo la historia del pueblo de Israel en tres partes, haciendo referencia a la lucha. Primero, la lucha por salir de la esclavitud. Después, la lucha para caminar en el desierto y vencer a los enemigos y entrar a la tierra prometida. Pero una vez que entraron a la tierra prometida, la lucha por conservarse ahí, por mantenerse ahí. Y amados, hablando espiritualmente es lo mismo. Está la lucha por nuestra liberación, que nos lleva para ir al propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere liberar. Es más, creo que la mayor parte de los que estamos aquí, Dios nos ha hecho libres. Las luchas y las batallas que estamos teniendo camino al cumplimiento del propósito. Y aquí encontramos las luchas del desierto, los desiertos que atravesamos, las luchas para alcanzar la promesa, las batallas para despojar a los enemigos, las batallas para conquistar la tierra. Pero una vez que alcanzamos el propósito y que ya entramos a la bendición, como quiera hay luchas. O sea, usted puede ser hoy la persona más bendecida y las luchas van a llegar. Las guerras se van a presentar porque hay un enemigo que le quiere despojar de la bendición que ya tiene en Dios. Las luchas que enfrentamos para mantenernos en el propósito y que el diablo no recupere lo que él ha perdido y que nosotros hemos ganado. Yo quiero referirme a esa última parte y me pregunto a veces por qué hay creyentes que en algunas áreas de su vida están en la promesa, están en la bendición, pero hay áreas de su vida que tal parece como si estuvieran derrotados. No están disfrutando la victoria, no están disfrutando la bendición. Tienen todo lo que necesitan para estar bien, pero no están bien. Y yo no sé si de pronto usted está en su casa y está meditando y dice: tengo todo para estar tranquilo, pero no lo estoy. Tengo todo para ser feliz y no estoy alcanzando la felicidad que se supone que yo debería de tener. Y una de las razones por las cuales eso puede suceder es porque hay enemigos viviendo en tu territorio. Enemigos viviendo en tu vida, enemigos que no has desalojado, que no has despojado, que no has eliminado ni exterminado. Y esos enemigos no te dejan disfrutar la bendición de Dios y cumplir el propósito eterno que Dios tiene para ti. Eso le pasó al pueblo de Israel. En su camino a la conquista de la tierra prometida, Dios a través de Moisés les da al pueblo de Israel una instrucción o instrucciones y advertencias. Y quiero que veamos las instrucciones y las advertencias, porque esas están en Números 33 de versículos 50 al 56. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, miren la instrucción: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Vámonos para afuera. Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos. O sea, el Señor dijo: primero se avientan, los echan afuera a ellos. Vamos, los expulsan. Pero no se queden con sus imágenes, porque van a terminar adorándolas. Así que también sus imágenes, sus postes idolátricos, los van a echar fuera también. Y luego dice el versículo 53: y echaréis los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. En nuestra propiedad no deben vivir los enemigos. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. La suerte no es como la de la lotería, ¿ok? Era una forma en que ellos hacían para que Dios decidiera para quién iba a ser la tierra. Y luego dice: ahí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis, y ahí está la advertencia: y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos. Imagínense un aguijón en los ojos. Y después dice: espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré de vosotros como pensé hacerles a ellos. Entonces la instrucción es muy clara.
ustedes van a echar delante de vosotros a los moderadores del país, van a destruir sus ídolos y sus lugares de fundición, sus lugares altos, todos sus lugares idolátricos. Y los van a echar y ustedes van a habitar en ella porque yo se las he dado en propiedad. Ahora, ¿por qué tal determinación de parte de Dios? ¿Cuál era el propósito? Bueno, porque Dios sabía que esos enemigos no los iban a dejar vivir en paz si se quedaban ahí. Y que esos enemigos tarde o temprano serían tropiezo, como el ejemplo que le doy al principio. Ese enemigo que no se atendió a alguien, por si usted quiere, por descuido, y no estamos aquí para acusar, ni mucho menos, pero no lo atendimos, de pronto ese enemigo se volvió en la contra. De pronto en una situación inesperada ese enemigo se levantó para destruir, y el Señor lo sabía. Y Él dijo, no los van a dejar vivir en la tierra que yo les entrego, no van a vivir en paz, no la van ni siquiera a disfrutar porque ellos van a estar metidos allí. Ahora, ¿qué representaban esos enemigos? Bueno, entre muchas cosas, les digo solo algunas. Por ejemplo, los eteos. Los eteos se caracterizaban porque adoraban a muchos dioses y practicaban la brujería, la hechicería, la magia, la adivinación. Estaban también los jebuseos, y los jebuseos se caracterizaban por la inmoralidad y la perversión sexual, la fornicación, el adulterio. Estaban también los cananeos. Entre los cananeos estaban los fereceos y los jerjeseos. Todos ellos estaban ahí, hermanos, todos ellos. Eran enemigos, esos cananeos eran enemigos que provocaban miedo, que provocaban intimidación, que no dejaban que el pueblo estuviese tranquilo, sin temor. Estaban los amalecitas, y estos se caracterizaban por dividir. Amalec es uno que causa división en el hogar, división en la familia, división en las relaciones. Por eso Dios dijo, tú no puedes dejar al espíritu de que divide ahí. Tú no puedes dejar ese espíritu que te lleva a la inmoralidad y a la perversión sexual. Tú no puedes dejar ese espíritu que te lleva a la idolatría. Tú tienes que sacarlo, ningún medio. Y vas a sacar todo lo que ese espíritu usa, porque si no, tarde o temprano tú vas a ser presa de él, te va a volver a conquistar y te va a despojar de la bendición que ya te di, que tú ya conquistaste. Estaban también los amorreos, y los amorreos adoraban a Martú, era el dios de la idolatría. Entonces aquí hay varias áreas que representaban esos enemigos: idolatría, brujería y hechicería, inmoralidad y perversión sexual, temor, intimidación y división. Y esos espíritus siguen operando en medio del pueblo de Dios. Y necesitamos exterminarlo, necesitamos echarlo fuera. Porque si seguían ellos entre el pueblo, por eso Dios fue muy radical. El pueblo iba a ser tentado a hacer cosas que ellos hacían, y eso ofendería a Dios, y el pueblo de Dios terminaría siendo dominado. Y eso es la estrategia de Satanás. Si seguían con ellos, iban a terminar haciendo alianzas, iban a terminar asociándose, y por eso Dios dice, acaben con ellos. Ahora dice, si no lo hacen, y les da 3 advertencias muy fuertes. Dice, serán aguijones en vuestros ojos. Y cuando tú tienes un aguijón en tus ojos no puedes ver. Y hay gente que ha perdido la visión del propósito que Dios tiene, de bendiciones que Dios tiene, porque hay aguijones en sus ojos, puesto que han dejado enemigos en su vida, en su familia, en sus negocios, que no les dejan ver. Dijo también, estos serán espinas en vuestros costados. Imagínese usted espinas en los costados. Es un tormento, no puedes descansar. Acuéstate con espinas en tus costados. ¿Cuál descanso? Solo es tormento. Y hay gente que es cristiana, que va a la iglesia, que el domingo asiste, que incluso diezma y ofrenda, y que hace buenas obras, pero sigue atormentada. Y una de las causas puede ser porque ha dejado enemigos ahí que no ha tomado la determinación de exterminarlos. También el Señor dijo, los van a afligir, la aflicción. Ustedes van a estar en la tierra que fluye leche y miel, pero van a vivir afligidos. Ustedes tendrán todo para vivir bien, pero vivirán en aflicción. Y así sucedió, amados. El pueblo de Israel terminó idolatrando a dioses al grado de ofrecer a sus hijos en sacrificio, en fuego, a Moloc. Quemaban a sus hijos ofreciéndolos a Moloc. Así terminó el pueblo, porque no exterminaron a los enemigos. El pueblo de Israel terminó contaminándose sexualmente y se pervirtió sexualmente al tener relaciones con las hijas de los enemigos. Y estas mujeres los llevaron a la idolatría, y la idolatría los llevó a ofender a Dios, y Dios tuvo que dejarlos. De hecho, hay una historia en Números 24 y 25, cuando Balac manda a un profeta llamado Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia? Y por más que hizo Balaam de maldecir al pueblo de Dios, cuando él hablaba le salían palabras de bendición.
y lo llevó a un lado, maldícelo desde aquí, y le salían palabras de bendición, maldícelo desde acá, y le salían palabras de bendición. Fíjese una cosa, no, la maldición no pudo hacerles daño, pero después hubo una recomendación de parte de Balaam a Balac, oye, que forniquen con los enemigos. Y fíjate, una maldición no los destruyó, pero la fornicación con las hijas de los enemigos terminó destruyéndolos. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 24 y 25. Israel terminó también lleno de temor, terminó dividido, ¿sí? ¿Se acuerda que eran 12 tribus? Y de pronto se hizo una división en las tribus. Y hasta la fecha el pueblo de Israel está esparcido por todas partes. Y es que no podemos vivir con el enemigo en nuestro territorio. Hay que expulsarlo. No podemos aceptar vivir entre ellos, no podemos negociar con ellos. Tenemos que ser radicales. Muchas veces hoy la gente al radicalismo le está llamando religiosidad, pero una cosa es la religiosidad y otra cosa es el radicalismo. Decir, ¿sabes qué? Yo no negocio con los amorreos. ¿Me explico? Yo no negocio con los cananeos. Yo no haré alianza con los jerjeseos. Es un error dejarlos en medio nuestro y no sacarlos de una vez por todas. Alguien dijo esto: las victorias inconclusas, escuche bien esta frase, las victorias inconclusas a la larga son crónicas de derrotas anunciadas. O sea, si tú no terminas de acabarlos, a la larga te van a derrotar. Si no acabas con ellos de una vez por todas, se te van a levantar, se van a fortalecer. Los enemigos son persistentes. Ahí en Josué 17:12 dice que los hijos de Manasés no pudieron echar de la tierra a los cananeos porque eran persistentes, son astutos como las serpientes. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los enemigos son astutos, los enemigos son engañadores. Había un pueblo que se llamaban los Gabaonitas. ¿Cuántos recuerdan la historia de los Gabaonitas? Cuando Israel iba a la conquista, el Señor, ellos sabían que la orden de Dios era acabar con todos. La orden de Dios era exterminar a todos. Y cuando vieron lo que habían hecho con otras naciones, con una ciudad llamada Jai, con Jericó, los Gabaonitas dijeron, no, estos van a llegar y nos van a hacer garras. E hicieron una estrategia y engañaron al pueblo de Israel. Se fingen que vienen de naciones muy lejanas, de tierras muy lejanas, y realmente ellos eran vecinos. Era la siguiente ciudad a conquistar. Pero se fingen con ropaje. Mire, quiero que vean conmigo cómo llegaron. Josué 9 del 4 al 6. Se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Dios les ha dicho, no hagan alianza con ellos, acábenlos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por no consultar a Dios, Josué terminó haciendo alianza con ellos y no los pudieron sacar y vivieron entre ellos. Y después les fueron un gran problema al pueblo de Israel. Ahora, todo esto que le estoy enseñando, ¿cómo aplica a nosotros? Bueno, aplica con cosas en nuestra vida que hemos dejado habitar y que no son correctas y que tarde o temprano, en un momento de dificultad como el COVID-19, se van a levantar para destruirnos. O sea, la diabetes sola no hace nada, pero la diabetes con el COVID es peligrosa. Entonces, a veces hay cosas en nuestra vida que se pueden levantar para destruirnos, áreas de nuestra vida, áreas no arregladas que tarde o temprano nos van a hacer daño. Cosas que hemos pospuesto, que has dejado y no has querido arreglar, y que el Espíritu Santo por tiempo te ha estado hablando en los mensajes de domingo, en los mensajes de miércoles, en tu tiempo con Dios, y te ha dicho, ya es el tiempo que los extermines. Pecados ocultos, hábitos pecaminosos, hábitos perjudiciales que impiden el cumplimiento de nuestro propósito.
Y sería bueno preguntarnos qué hay en nuestra vida, que sean enemigos que están morando ahí entre nosotros, que están impidiendo el cumplir el propósito de Dios. Por ejemplo, en un matrimonio, y lo digo con mucho cuidado, que tiene 10 años y viven mal, y están viviendo, pues ya se acostumbraron a vivir mal, y ahí está ese espíritu divisorio en ellos y no lo sacan. Aleluya. Ahí está ese espíritu dividiendo, atormentando, y ya se acostumbran. Tú te acuestas allá, yo acá, y en la noche tú para allá, yo para acá. Ay, así. Porque no queremos darle un disgusto a los niños. En lugar de arreglarlo, en lugar de vencerlo, ese espíritu de Amalek que divide. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Por qué no pudieron expulsarlos? ¿Cuál fue la causa? O alguna de las causas. Puede haber muchas, pero solamente le comparto algunas. Número 1, no los expulsaron por incrédulos. No pudieron expulsarlos por su incredulidad. No pudieron expulsarlos por su falta de fe. Quiero que vean conmigo Jueces capítulo 1 versículos 18 al 19. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Era la tierra que estaban poseyendo. Y Jehová estaba con Judá. Diga conmigo, Jehová estaba con Judá. A ver, ¿cuántos pueden decir, si Dios está conmigo, qué será imposible? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios va conmigo, si Dios va a mi lado, si Dios pelea mis batallas, ¿puedo o no puedo? Pues ellos no pudieron. ¿Cómo es posible que no pudieron Dios estando con ellos? Mire, quiero que siga leyendo. Y Jehová estaba con Judá, bueno, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar. Ahora, ¿sería que Dios no tiene poder? No. Judá no creyó en ese poder. Judá no dio el paso para conquistar a esos enemigos y derrotarlos. No pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. La orden de Dios era exterminarlos para que no se volvieran aguijones en sus ojos, espinas en sus costados, tormento y aflicción. Pero ¿por qué no pudieron con ellos si Dios dio la orden? ¿O qué Dios da una orden de que hagas algo que no puedes hacer? No creyeron, porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer. Si Él dijo háganlo, es porque iba a estar con ellos. Es más, dice estaba con ellos, pero simplemente no pudieron echarlos fuera porque no creyeron que podrían hacerlo. Y hay gente que vive con los enemigos y se acostumbra a decir, es que yo no puedo. Dios está conmigo, pero yo no puedo vencer este vicio. Sí, Dios está conmigo, está en mi casa, pero yo no puedo cambiar mi carácter. Sí, Dios es bueno y maravilloso, pero para mí es muy difícil perdonar. Yo no puedo perdonar. ¿Tú crees que la voy a perdonar a esa? ¿O a ese? No puedo. Pero si Dios te ha dicho que lo hagas, Él te dará el poder para hacerlo. Y si no lo hacemos, es porque no creemos que podemos hacerlo, o no creemos en el poder de Dios que nos ayuda para poder hacerlo. Hay gente que vive con los enemigos porque piensa que nunca podrá vencerlos. ¿Qué enemigos hay en tu vida que ya te diste por vencido y que piensas que nunca los vas a vencer? Si Dios ha dicho que puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La segunda causa que le quiero enseñar esta mañana fue un sentimiento, un sentido de autoconfianza. ¿Por qué decimos esto? Vamos a Josué 17, versículo 13. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. O sea, como diciendo, yo soy tan fuerte que aunque vivas aquí conmigo, te someto. O sea, yo tengo fuerza, así es de que yo puedo resistir que tú estés aquí. Pero Dios les había dicho, sáquenlos y saquen todo lo que ellos hacen, porque Dios nos conoce. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Vamos a Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, lo hizo esclavo, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. O sea, se sintieron fuertes y entraron en una confianza en sí mismos. Yo puedo. ¿Han oído ustedes esa frase? A la hora que quiera lo dejo.
¿Han oído eso? Y no puede, sigue siendo esclavo. A la hora que yo quiero cambian las cosas, pero no cambian. Porque la confianza en sí mismos nos lleva a sentirnos autosuficientes. Y cuando nos sentimos autosuficientes, somos capaces de desobedecer a Dios. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo. Dios dijo, extermínenlos. Ellos dijeron, no, los dejamos. Podemos nosotros vivir con ellos aquí. Dios ya está anticuado. Lo que Él está diciendo, pues no, podemos vivir entre ellos o ellos entre nosotros. Y somos tan fuertes como para que no se levanten, y si se levantan los exterminamos. Pero ¿para qué esperas a que se levanten si tú los podías exterminar antes? Se sintieron fuertes que los subestimaron. Y yo quiero decirte que cuidado, porque a veces ese enemigo que parece pequeño se puede volver grande. Su confianza en sí mismo los llevó a ver a los enemigos pequeños. Y quizá usted diga, bueno, pastor, es que hay que ver a los enemigos pequeños. Sí, pero no los veas pequeños comparándolos contigo. Ve los pequeños comparándolos con el Dios que tienes. No sé si me estoy explicando. Porque cuando uno ve los enemigos pequeños comparados con nosotros, estamos creyendo en nuestra autosuficiencia. Y Jesucristo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando yo veo a los enemigos pequeños, no comparándolos conmigo, sino comparándolos con el Creador del cielo y de la tierra, el Rey del universo, aquel que venció a la muerte, venció al pecado, venció a la carne, venció al diablo, entonces los enemigos son pequeños. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo entiendo que mis enemigos son pequeños comparados con mi Dios, yo dependo totalmente de mi Dios. Pero cuando no entiendo así, pienso que por mi propia fuerza puedo lograr las cosas. Y ahí es donde los enemigos se quedan y después se levantan y terminan destruyendo. Es como alguien que dice, yo tengo dominada la pornografía. Ya la domino, ya no veo pornografía, pero sigues viendo ciertos programas que contienen ciertas escenas pornográficas. Ese enemigo está ahí. De repente se va a levantar y vas a volver a ser esclavo de la pornografía. Es como aquel que venció el adulterio, pero sigue chateando con las chicas. Ese enemigo tarde o temprano se va a levantar y te va a llevar de nuevo al adulterio. A ese enemigo se le extermina, se acaba con él. Un día vino un muchacho conmigo y me dice, pastor, yo tengo problemas fuertes con la pornografía. Le digo, ¿y a qué horas ves pornografía? Bueno, pues cuando mis papás se acuestan, yo me meto a mi cuarto y tengo mi computadora, tengo mi teléfono, tengo cable, tengo todo, y pues ahí me la paso en la noche viendo. Pero ya no quiero. Le dije, tú no vas a vencer la pornografía, primero, sin confesarle a tus padres. Porque necesitas hablar con tus padres para decirles que tienes ese problema y tus padres te ayuden. Ay, pastor, me van a matar. Bueno, me los traes, yo aquí los aliviano un poco. Aquí entre los dos los calmamos. Por la idea es que te ayuden, ¿verdad? Le dije, segundo, tú no vas a vencer la pornografía teniendo tu teléfono en la cama, donde te mandan mensajes los amigos o te mandan fotos las amigas. Tampoco vas a vencer la pornografía conectado a esa computadora. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sacas la computadora del cuarto y la pones en la sala donde tus papás te vean, porque así no te van a dar ganas de verlo. Además, cortas el cable, córtalo. Y sacas la tele también de tu cuarto. Y el teléfono, usa el que te sacaste en el Conflace, no el iPhone que tienes. Ese que no tiene video, ni tiene nada, ni tiene mensaje, ni tiene. Ese nomás que así ¿se acuerdan de los teléfonos de esos? Algunos no se acuerdan ya, no, muy bien. Pero tienes que cortar con los enemigos, tienes que sacar a los enemigos. Si no sacas a los enemigos de tu casa, te van a terminar destruyendo. Hombres que están aquí, mujeres, matrimonios, tienes que sacar ese enemigo de resentimiento. Ya, sácalo. Va a acabar con tu matrimonio. No, pastor, yo nunca me voy a divorciar porque yo no ofendería a Dios. ¿Y de qué te sirve estar 20, 30 años ahí con el resentimiento con la persona? No, pues ya estás en la tierra de bendición. Disfrútala. Aleluya. Necesitamos acabar con los enemigos, hermano. Uno de los errores del pueblo cristiano, nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Saca los enemigos de tu vida, la pereza, la indisciplina. Hay que expulsarla.
Ellos confiaron en su fuerza y desobedecieron a Dios. La tercera cosa por la cual no echaron a los enemigos fue porque llegaron a un grado impresionante. Llegó un grado en que ellos pensaron que les convenía tenerlos ahí. Imagínense usted, me conviene tener a los enemigos conmigo. Y dices, ay, pero pues ¿cómo te va a convenir tener un enemigo contigo? Mire, vamos a leerlo. Jueces 1:30-35. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. Dijeron, no lo saques, mejor vamos, nos conviene. Vale más esclavos que nos sirvan que muertos. Dios dice que los matemos, pero muertos ¿para qué nos sirven? Dios dice que los exterminemos, que los saquemos, que los echemos de nuestra tierra, pero ¿para qué nos sirven? Aquí como esclavos nos van a servir. Y le vieron una conveniencia a los enemigos. La tribu de Aser, dice, no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Asib, Elba, Fec, ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos. Vamos al 33, dice, asimismo la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos. Dios no les dijo eso, pero ellos vieron la oportunidad de sacarle un provecho. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. Esa no era la instrucción, pero ellos debieron conveniencia. Y hay quienes no acaban con el pecado por el placer que les produce, porque el pecado es placentero. Si el pecado no fuera placentero, nadie lo practicaría. Pero las consecuencias del pecado son amargas, porque la paga del pecado es muerte. Ese enemigo pecado se va a levantar y te destruye. Y hay gente que sigue teniendo al enemigo por el placer, el beneficio, la conveniencia. Hay quienes no acaban con los pecados sexuales porque les otorgan placer. Les conviene, les agrada tenerlos. Hay quienes no rompen con el mundo porque eso implicaría ser perjudicados de alguna manera, como perder posición, perder dinero, fama, la opinión de la gente. Entonces ven a esos enemigos como algo que les conviene tener, como algo que conviene conservar por el aparente beneficio que les otorgan. Desgraciadamente, tarde o temprano esos enemigos se van a levantar y van a acabar con lo que Dios te ha dado. Y una causa más fue desobediencia deliberada. Desobedecieron a Dios y dijeron, bueno, Dios dice que los echemos, pero nuestra decisión, mi decisión es habitar con ellos. Y así hay gente hoy. Dios dice eso, pero yo decido hacer esto. Dios dice no, pero yo digo sí. Dios dice no, pero mi caso es especial. Yo soy la excepción de Dios para pecar. Aleluya. Pues no hay excepciones. Y hoy tenemos gente que saben lo que deben de hacer y simplemente dicen, yo decido hacer lo contrario. El Señor dijo, no habiten entre ellos, yo habito entre ellos. Arrojen sus ídolos, yo los tengo. Decisión deliberada. Quiero que veas Jueces 1:20 y 21. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ahí no fue porque no pudieron, ahí es porque ellos quisieron dejarlo. Vamos a Jueces 2, del 11 al 15, dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal, y ahí están las consecuencias.
lo cual a Baal y las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. Wow. Ahora Dios ya no está a su favor, ahora Dios está en su contra. Ahora Dios ya no está con ellos, está con los enemigos. Y usted puede tener su propio criterio y decir, bueno, pues es que Dios es bueno y no creo que haga eso. Ahí está, sí sucedió. Porque ese criterio de que Dios es bueno y yo no creo que haga eso o aquello, no se trata de lo que yo creo ni lo que usted cree, se trata de lo que Dios es, su naturaleza, su carácter, su soberanía, su decisión. Y yo siempre he pensado que lo que Dios decide y su carácter y su soberanía no la usa mal. Si alguien usa bien, su posición es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es verdadero, Él es justo. Es que a mí me parece injusto. Bueno, a ti te parece injusto, pero para Dios es justo, punto. Y para Dios será justo porque se los advirtió. Nunca será injusto cuando a ti te dicen una ley y tú la violas. Sería injusto si no hubiese una ley y te castigaran sin ley. Pero es justo cuando hay una ley y yo decido transgredirla. Es justa la consecuencia, ¿sí o no? Si la ley no existiera, bueno, posiblemente. Y Dios les había advertido a cada uno de ellos. Amados, dice, el Señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces, no arrojar a los enemigos y vivir con ellos es uno de los más grandes riesgos de la vida cristiana. Elimine de su vida todo aquello que Dios ha dicho que elimine. Y no deje habitar nada que tarde o temprano le va a causar daño. Eliminemos la indisciplina, la pereza, la falta de compromiso, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón y esos malos hábitos. Crea que en el nombre de Jesús usted lo puede vencer. Amén. No confíe en sí mismo y pida la ayuda de Dios. El enemigo es pequeño cuando lo compara con Dios, pero con nosotros ese enemigo se puede hacer grande. Vea, eche un vistazo hacia atrás, sobre todo la gente que tenemos más edad, y vea cómo cosas que debimos haber cancelado hace tiempo y no las hicimos y hoy nos están perjudicando. Enemigos que dejamos allí. No te engañes pensando en que le puedes sacar un provecho al enemigo. El enemigo te cobra caro. El enemigo te da el anzuelo, te muestra el anzuelo, te muestra bien la carnada, pero no te dice que hay un aguijón ahí cuando tú la atrapas con tu boca, como los peces pescan la carnada de los pescadores. Tarde o temprano los enemigos se van a aprovechar. No desobedezcamos al Señor al consentir habitar con ellos. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí, punto. No somos la excepción para que Dios haga una excepción a sus leyes. No somos la excepción para que Dios diga, esto aplica a todos menos a ti, porque tú eres Paquito, bonito, santito. No, Señor. Satanás hace pensar que tus enemigos o mis enemigos pueden resultarnos provechosos, pero no es así. Hay creyentes que al decidir y no dejar la amargura, el resentimiento, el coraje, los malos hábitos de hablar de los demás, la murmuración, consienten vivir con sus enemigos. Y sabes, Dios te librará de tus enemigos, pero nunca de los que tú haces amigos. Dios te libra de los enemigos que están contra ti, pero no te va a librar de los enemigos que hiciste amigo tuyo y te pusiste en alianza con ellos. ¿Están conmigo? Si yo deliberadamente decido dejarlos, Dios no mete sus manos. No hagas alianza con los enemigos. No hagas alianza como Israel con los gabaonitas. No negocies con ellos. Hay que verlos como lo que son, enemigos. Esa falta de comunicación en tu familia es un enemigo que tarde o temprano va a dividir tu familia. Empieza a trabajar con la comunicación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Ese resentimiento escondido, tarde o temprano, en un momento de ira, saldrá a la luz. No tengas temor de enfrentarte a los enemigos, porque todo lo puedes en Cristo.
Amados, el resentimiento es un enemigo que tarde o temprano te perjudica. La ira, la indisciplina, el fruto de la carne. Y el enemigo sabe muy bien que si no lo expulsamos, terminaremos siendo expulsados. La vida espiritual que no enfrenta a sus enemigos y los arroja, termina mal. Tenemos que reconocer que lo que Satanás quiere es que detenerte en tu avance. Y si no te detiene en tu avance, que no disfrutes lo que Dios te ha dado. Si el enemigo te neutraliza para que no avances, logrará su propósito de detener el evangelio de Cristo en esta ciudad que tanto lo necesita y en tu familia que necesita ser salva. Y termino con esta frase: bienaventurado el creyente que no lo detiene ningún amorreo, ningún jerjeseo, ningún fereceo, ningún cananeo. Bienaventurado el creyente que sabe echar fuera de su vida y de su familia a sus enemigos. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero ser ese creyente bienaventurado?